resistir y nunca, nunca, nunca desistir. Y sobre todo, bueno, pues todas las claves para que podamos conseguir hacer eso. ¿Y por qué te lo cuento? Porque a veces emprender no es bonito, que va, y emprender no siempre es romántico. Y emprender no es libertad, al menos al principio. Emprender es dudar, es caer, es pensar que te has equivocado 1000 veces y aún así seguir. Hoy vamos a hablar de la verdad del emprendimiento, de la que no siempre sale en Instagram y de la que nadie te cuenta antes de empezar. Bienvenida, bienvenido a Libros que Venden, ese podcast donde las historias reales se convierten en estrategia, en mentalidad y negocio. Soy Rosa Montaña, médico por vocación, empresaria por elección y autora de 25 libros, además de mentora para poder conseguir que tengas un libro que tenga estrategia y sobre todo que venda mucho más allá de las regalías, porque no queremos ningún tipo de diario que acumule polvo en una estantería. Y hay algo que tengo muy claro de aquí que vayamos a hacer este podcast, y es que los negocios no solo se construyen con motivación, se construyen con resistencia emocional. Este episodio que te va a traer a una autora de uno de los libros que venden ha sido patrocinado por Neven, ese programa donde profesionales convierten su conocimiento en libros que generan autoridad y ventas. Y ella ha hecho ese libro, Insistir, Resistir y Nunca Desistir, 15 claves que nadie te cuenta antes de emprender. Un libro que no habla de éxito rápido, habla de procesos, habla de golpes, de levantarte cuando nadie te aplaude, porque emprender no es tener una idea, es tener aguante. Os presento, como no, a María José Castellano. Muy buenas, María. Hola, muy buenas, Rosa. Encantada de estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué es lo que te contaron a ti sobre emprender? O sea, ¿qué mentiras te llegaron a decir o escuchaste, si incluso a lo mejor todavía escuchas por las redes, qué es lo que significa el emprendimiento? Pues mira, a mí en realidad nunca me contaron nada exactamente sobre el emprendimiento. Yo empecé a emprender porque desde una necesidad, ¿vale? Y lo que me ocurrió es que todo lo que veía por internet era maravilloso. Emprende ahora, comienza tu negocio y en 3 meses estás facturando 10.000 euros al mes, ¿no? ¿Mm? Y todo el proceso que ocurre en ese emprendimiento lo desconocía totalmente. Ahora lo he vivido y sé lo que es, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que se cuenta. Y te das cuenta además que no es tan fácil que en 3 meses uno pueda conseguir hacer una facturación de 10.000 euros mensuales, sobre todo cuando no le conoce ni el tío Pepe ni el vecino del quinto que está con puerta, y sobre todo por expectativas que nos enseñan que no decimos que no se pueda llegar a hacer, se puede llegar incluso a facturar muchísimo más de 10.000 euros al mes, pero no de la noche a la mañana y posiblemente no para las personas que eso pongan incómodo. ¿Qué verdades Correcto. encontraste en el emprendimiento? Verdades que cuento. Y, a ver, yo en realidad, fuera de mi emprendimiento o de los emprendimientos que yo he tenido, encontré pocas verdades, ¿no? Porque siempre ahí fuera hay como un escaparate, ¿no? Te cuentan lo bonito, lo que sucede al final, pero lo que pasa en medio no. Y eso es lo que yo quiero y cuento en mi libro, ¿no? ¿Qué cosas ocurren en esa fase de emprendimiento y cómo debes actuar en el sentido de que tú quieres seguir adelante, conseguir que tu proyecto salga y al final llegar a un sueño que al fin, o sea, yo creo que es por eso por lo que se emprende, ¿no? Uno quiere conseguir determinado sueño y digamos el vehículo es ese emprendimiento y hay muchas verdades que están ahí implícitas, pero que nadie nos cuenta. Y eso es al final lo que yo quiero contar en el libro y lo que cuento. Alguien, porque cuentas en esa resistencia y yo sé que tú has pasado por distintas formaciones, que has estado en distintas mentorías y que tus negocios han ido transitando y han ido variando. Y de hecho, posiblemente porque tuvieras un sueño grande que te motivase. ¿Crees que todo el mundo sabe soñar en grande para poder conseguir marcar ese GPS de su vida y que resistan e insistan para no tirar la toalla? Yo creo que no. Y básicamente es por nuestro entorno, por nuestra educación. La mayoría de las personas, especialmente aquí en España, em, nos quieren limitar siempre todo mucho, ¿no? El trabajo, a dónde puedes llegar, lo que puedes conseguir. Entonces, claro, cuando estás en un entorno que no te favorece, que tú puedas soñar en grande, pues tú piensas que eso es lo que hay y que más allá de eso no hay nada y no es posible. La cuestión es cuando te encuentras a personas que sí piensan en grande y que te enseñan que tú también puedes pensar en grande. Entonces es cuando poco a poco te vas abriendo.
Y es lo que necesitamos más, ¿no? O sea, que haya gente de ese calibre que nos enseñen y nos acompañen a soñar en grande. Quieres además, con este libro, creo que uno de tus propósitos es poder llegar a autónomos, a pequeñas pymes, a emprendedores que no les han contado siempre las verdades, pero que son negocios que a veces están a pie de calle, que puedan conseguir tener esa visibilidad y que puedan soñar en grande para crear una gran comunidad donde puedan conseguir pues, enriquecerse los unos a los otros y provocar un crecimiento. Cuéntame un poco más de ello. Pues mira, al final hay mucha gente que emprende un negocio y no son conscientes de todo el potencial que pueden desplegar, más que nada porque le falta estrategia. Y la historia es poder contarle a esos emprendedores qué tipo de estrategias pueden seguir para seguir creciendo, para ampliar su negocio, porque todo va correlacionado. Es decir, creces y te das cuenta de que a lo mejor ya has llegado a ese sueño un poco limitado, Ujú. pero que a partir de ahí puedes seguir soñando y seguir creciendo, ¿no? Y ese es al final el punto a donde yo quiero llegar, ¿no? Que la gente no se limite y no se conforme con lo que tiene, sino que piensen un poco más allá de la caja y de todo lo que pueden conseguir. Porque si hay gente que lo ha conseguido, porque ellos no? Sobre todo porque ellos no y desde dónde lo están haciendo. Antes tú dijiste que empezaste a emprender no porque lo tuvieras claro, sino por una necesidad, pero lo has transformado en un motor de vida. Y lo has hecho incluso en ese emprendimiento dándole una visibilidad, dándole una notoriedad y sobre todo monetizando esa parte de tu primer libro que has escrito, que repito, para la gente que no lo tenga claro, porque van a poder conseguir comprarle a partir de ese 1 de mayo y tenerle disponible para ellos. Insistir, resistir y nunca desistir, 15 claves que nadie te cuenta antes de emprender. ¿Qué ha sido lo más fácil de escribir el libro? Lo más fácil de todo. Pues mira, en realidad todo ha sido fácil. ¿Por qué? Porque al final ha sido también un poco mi trayectoria, todo el proceso que yo he pasado por todos esos altibajos, ¿no? Que tiene el emprendimiento y, y lo que quería plasmar era que no se rindiera la gente a medio camino, ¿no? Porque van a haber curvas, desde luego, y muchas, ¿no? Entonces es que vean ese camino que sigue, ese horizonte que no termina nunca en el emprendimiento realmente, ¿no? Porque aunque llegues al sueño que tú te ponías, luego pues te permites el seguir soñando y el ampliar esas fronteras, ¿no? Y entonces pues fue fácil, en realidad por eso, ¿no? Porque al final es algo que lo he vivido, lo he pasado y si te soy sincera, lo sigo pasando porque soy emprendedora. De hecho, fíjate que el otro día oía a un empresario que además se consideraba muy emprendedor, con innovación, con querer hacer cosas nuevas, y decía, mira, es que a nosotros los empresarios nos gustan las tablas de surf. De hecho, siempre va a haber oleajes. A nosotros algo que de repente nademos y demás, pues ya está bien, pero nos aburrimos y podemos terminar teniendo agujetas. Ahora, no solemos meternos en las olas de 5 metros nada más empezar, porque si no nos va a volcar la ola. Y en el fondo es un poco eso, ¿no? O sea, el mar va a traer siempre oleaje. Hay veces que sabes transitar la ola mejor una vez que otras, una vez te caerás, volver a subirte a la tabla, porque lo que no puedes hacer y sabes que es ahogarte. Ahora, si te vas a tirar a una tabla y vas a ir al mar, que por lo menos sepas nadar, porque hay gente que Un mínimo tiene que haber, un mínimo. mínimo dice, no sé nadar, pero yo por si acaso voy a ver si me tiro. No, o sea, las cosas tienen que conseguir hacerse bien. Eso ha sido lo más fácil, pero alguien podrá decirte, ya, pero esto es muy sencillo y empezar con un papel en blanco a mí me cuesta muchísimo, sé que he vivido la experiencia, pero empezar con un papel en blanco me cuesta muchísimo. ¿Qué beneficios has visto tú de haber sido mentorizada a la hora de poder crear en este tema de programa en el que todos los días tuvierais que conseguir levantaros, hacer el paso a paso, que poco a poco no hemos ido, probablemente, pero el paso a paso sí que le hemos ido guiando para no cometer los errores de a veces que ni siquiera te das cuenta? ¿Cómo has vivido tú ese tránsito? Pues mira, no ha sido fácil en el sentido de que era la primera vez Ujú. y todo era nuevo, pero la manera de hacerlo y la estrategia que hay detrás y cómo lo hemos ido afrontando sí ha sido fácil, porque cuando te muestran el camino y vas acompañado, pues siempre todo es mucho más fácil y más llevadero.
Y al final he descubierto, digamos, un mundo nuevo, porque yo no sabía lo que implicaba escribir un libro y todo lo que llevaba detrás, pero está siendo una aventura y bueno, muy contenta de haber dado el paso y me lo he permitido. Eso es lo que más me gusta, que al final, oye, he dicho, ¿por qué no? De hecho, además es una respuesta que parecía de coña, pero normal que tu título se llame así, el libro, porque tú habrías sido de la primera edición de Neven, fuiste de las primeras que diste el paso al frente, pero el COVID dijo, vamos a esperar, vamos a tomárnoslo un poco con calma, y aún así insististe, resististe, no has desistido y sale ahora en esta segunda promoción que te guardamos ese hueco. ¿Tú crees que ese tipo de talante y ese tipo de carácter viene desde el punto de vista de cuna, que dicen, o se educa, se trabaja y se transforma en gente que puede perder el foco para saber que si quiere algo tiene que terminarlo? A ver, es ideal si estás en una familia emprendedora, pues oye, quieras que no, pues el rosa es el cariño y de lo que se mama se crece, ¿no? Ujú. Pero sí es verdad que el que tú busques esos espacios y que te vayas formando y mentorizando con gente que ya han dado el paso antes que tú y tú sabes que saben cómo se hace y cuál es el camino, es súper importante. De hecho, yo tengo claro que siempre voy a estar buscando a alguien que vaya por delante de mí, porque voy a aprender. ¿Cuántas personas crees que están en la isla? Porque tú estás en la isla. Sé que todo el tema de mentorías, que lleguen los negocios, un libro, ya no es necesario la vuelta de la esquina, sino que puede llegar a cualquier territorio a nivel mundial. Pero ¿te gustaría que este libro impactase de alguna manera en las islas donde tú vives de una manera especial? Pues mira, sí, porque me gustaría que más gente diera el paso a emprender. Oigo muchas conversaciones de calle en el que la gente se lamenta de que han perdido el trabajo, de que ahora están en el paro, de que no los llaman, ¿vale? Y eso te limita, o sea, limita a las personas. ¿Por qué tienes que estar esperando a que papá Estado te dé un trabajo? Oye, si tú tienes alguna formación, algún conocimiento, que haya gente que lo pueda necesitar, oye, no seas egoísta y dalo al mundo. Y con eso tú puedes monetizar y puedes crear tu propio negocio y tu propio emprendimiento. Y hay gente que no ve más allá de eso. Es decir, la gente no piensa fuera de la caja. Y es una pena. Y me gustaría que con este libro, pues que también la gente intentara, perdón, no intentara, que a ti no te gusta, que diera el paso realmente, ¿vale? Porque al final, si tú no eres el que vas a dar el paso, nadie lo va a hacer por ti. Eso me parece que es súper importante que lo escuchen y que lo repiten varias veces en su vida. Nadie puede hacer las cosas por ti y menos obligarte a que hagas nada, ¿no? O sea, es la gente. Correcto, Bueno, pues es que como me está diciendo María que tengo que conseguir hacer esto, voy a ponerme a emprender. No, o sea, tienes que conseguir que te muevas tú, sobre todo porque el emprendimiento no deja de ser algo muy solitario, donde es verdad que muchos vamos acompañándonos y aprendiendo esa inteligencia lateral de margen, pero el emprendimiento es solitario y tienes que levantarte todos los días porque tengas un motivo, te apetezca, no te apetezca, tengas fiebre, te duela la garganta o de repente digas, uy, hoy las ganas se me fueron por la puerta de la esquina. Tú has estado en otros espacios y tienes relación además no solo con otro tipo de emprendedores, sino has conocido qué es lo que hacen en Alemania, me parece que también, no sé si en Panamá, Paraguay, conoces otro tipo de estados. ¿Qué diferencias hay con el emprendimiento aquí con España, en otros países en los que tú has estado en relación, en contacto directo en esa parte de networking? mira, por ejemplo, en Alemania, que he vivido muchos años, eh, a día de hoy hay mucha gente emprendedora, emprendedora y sobre todo emprendedora online. Y Y es, a ver, son como más centrados en sus sueños, ¿no? Y como lo que tenemos aquí en mente, ¿no? Que son como más cuadrados, pero es que son como muy disciplinados, ¿no? No es lo que pasa en España, que nos cuesta lo de la disciplina, pero allí son muy disciplinados y por regla general la gente que emprende, pues suele llevarlo hasta el final, ¿no? A conseguir ese sueño de emprendimiento o ese sueño de proyecto. En Sudamérica, pues también hay mucho emprendedor.
pero también es verdad que, digamos, la formación que tienen las personas no abarca a toda la población, ¿no? Pero los que dan el paso, sí es verdad que le ponen mucho empeño y mucho ahínco de llegar hasta el final. El otro día me contaba Javier Echevarría, que tuve el placer de poder entrevistarte en otro podcast, en el InViven, em, que es que en Chile, donde está él, es que nadie te saca las castañas del fuego. Y entonces dice, allí emprenden el 90%, es que no existe otra posibilidad. Dice, cuando tú tienes que conseguir bajar con unas garrafas de agua y tienes que andar 6 kilómetros para poder conseguir el agua, es que o vagas tú por el agua o no bebes, o no puedes conseguir ducharte, o no puedes conseguir pasar muchísimas cosas. Y él decía, es que papá Estado no va a venir a solucionarte las cosas, o sea, es que en esa línea allí alucinamos un poco cuando venimos por aquí, ¿no? O sea, tío, es buscarte las castañas del fuego y creo que ese pequeño matiz sí que debería estar muy implementado, sobre todo cuando tú quieres insistir, ¿no? Porque estamos buscando siempre que los demás nos den soluciones, pero nosotros buscamos poco esas soluciones y que las tenemos. Solo que a veces ese miedo de dar ese paso al frente, el saber que podemos fracasar, que podemos fallar, pero será fracasar rápido, fracasar pronto, que sea barato y sigue para poder hacer tú las cosas. ¿Cuál es tu máximo miedo, Marejo, con este libro? Máximo miedo, realmente que no consiga llegar a esas personas que lo pueden necesitar, porque yo lo he hecho desde la ayuda, Ujú, desde la comprensión, desde el entendimiento, desde simplemente, oye, no estás solo, te entiendo, yo también he pasado por eso, vamos juntos y vamos a llegar hasta el final. ujú. ¿Y qué vas a hacer para que eso no pase? Pues mira, ahí tengo unos programas de acompañamiento para la gente que sea valiente, que dé el paso y que tengan claro que sí quieren llevar a buen término su emprendimiento y que se han dado cuenta de que necesitan un apoyo, ¿no? Y para eso pues tengo unos programas que pues los cuento en el libro y hay distintos programas, pero, pero la finalidad es que ayude a esas personas que no se encuentren solas, porque como ya comentaste, el emprendimiento muchas veces es muy solitario. Pues sí lo es. Una última pregunta antes de poder dejarte y darte las gracias por haber escrito ese libro de insistir, resistir y nunca desistir. Esas 15 claves que nadie te cuenta antes de emprender. Y es, si yo pudiera conseguir hablar contigo dentro de 6 meses, que seguro que hablamos, ¿cómo te imaginas que va a ser esos 6 meses habiendo soñado en grande? ¿Qué vas a haber hecho con el libro? ¿Hasta dónde te he llevado? Pues mira, eh, la verdad es que todavía, si te soy sincera, no me lo he planteado a tan largo plazo. Pero sí es verdad que me gustaría que esas personas que dieran el paso y quisieran que yo las acompañase en este camino, pues que estuvieran más seguras de sí mismas, que tuvieran esa seguridad de que estando ahí acompañados de una comunidad de emprendedores, que van a tener el camino un poquito más fácil, con más entendimiento, con más protección y con más sostén. Eso es lo que me gustaría, ¿no? Que esa gente viera que el libro les ha ayudado a seguir en su camino y no abandonar. Qué bueno. Pues muchísimas gracias por haberte permitido escribir el libro, porque tú lo has dicho, el verbo es permitirte, ¿no? Haber escrito el libro, haber conseguido contar todo tu talento, tu experiencia, no haber sido egoísta para todas aquellas personas que lo van a poder conseguir leer, practicar e insistir para que no desista en ningún momento de su emprendimiento. Y sobre todo, gracias, bueno, pues haberme dado el permiso de mentorizarte en este programa, en esta segunda edición, y ver que por fin ese libro que a principios de mayo decidimos que iba a ser, pues justamente un año más tarde le tenemos ya físicamente para que puedan estar en esas jornadas contigo. Así que mil gracias, Marejo. Gracias a ti por mentorizarme y por compartir todo ese conocimiento que tienes tú, que nos ayuda muchísimo, pues a eso, a seguir y a perseguir nuestros sueños hasta conseguirlo. Muchas gracias. Bueno, pues fíjate, todas esas cositas y algunas más que te van a contar ellos, yo te voy a dar claves para que tú puedas conseguir escribir un libro que vende. Y repito, no es lo mismo un libro que inspira, un libro que transforma y un libro que vende. Un libro que vende va mucho más allá de las regalías. Es poder conseguir hacer que un libro pueda facturar fácilmente 5 o 6 cifras, aunque te parezca imposible. Que no sepas hacerlo no significa que no se pueda. Y te lo vamos a enseñar, te lo vamos a demostrar ese 1 de mayo para que tú puedas estar en las segundas jornadas internacionales de libros que venden, donde va a haber 52 autores
autores y muchos libros que presentar, porque no solo van a venir la gente que presenta esta primera tirada con 25 autores, sino que vienen autores de la primera edición para contarte sus experiencias, lo que han hecho, las puertas que han abierto, para que no digas, bueno, si escribe un libro y luego qué, pues no, no, totalmente lo vamos a contar. Así que el 1 de mayo podrás estar con nosotros prontito, eso sí, a las 7 de la mañana, a coste cero, para que te levantes, para que no te pierdas nada. Y a la 1 de la tarde ya puedes hacer lo que quieras, porque somos muy reglados con el horario. Ahora, que si quieres escucharme y hacerlo bien, pues oye, coges la entrada VIP, pagas 25 pavos, que hemos puesto un precio ridículo, porque lo que queremos es que nos robes todos los libros. Sí, queremos que lo hagas y que tú puedas tener esa grabación porque tú quieres tener visibilidad, autoridad y monetización en tu negocio. Así que te voy a dejar el enlace por aquí o búscalo en rosamontana.com, te inscribes, te suscribes, que lo vamos a tener para que escuches a todos los autores, a los patrocinadores, a los libros que hay, porque va a haber de tremendas maravillas. Y si me crees un poquito y me sueles escuchar, te aseguro que tienes que hacerlo. Segundas jornadas internacionales de libros que venden 1 de mayo, así que te esperamos ahí, tanto Mariajo como yo y otros 51 autores que van a estar por ahí pululando. Y como no puede ser de otra manera, bueno, pues yo quiero recomendarte otro libro. Sí, yo soy de las que tienen que leer. Es que sabes lo que pasa, que la ignorancia me parece tan cara y entonces hay tanta gente tan limitada por no haber leído que quiero recomendarte otro libro que despierta, que me parece que va a ir muy, muy, muy de la mano con el que hemos conseguido de María José Castellano de insistir, resistir y nunca desistir. Y este es el libro de Vivir sin jefe, de Sergio Fernández. A mí me abrió los ojos. Personalmente es un clásico, pues para todos aquellos que sienten que el sistema no está diseñado para su forma de vivir. Porque cuando abres los ojos ante eso, vas a querer emprender sí o sí. Y sobre todo un libro que tampoco te va a prometer facilidades, dos autores distintos que te cuentan verdades. Así que recuerda que insistir no es cabezonería, resistir no es sufrir, no desistir es no aguantar por aguantar. Si algo tenemos claro es que creer, incluso cuando no da resultados, es necesario para que puedas conseguir esa meta. Nos lo ha contado María José. Si este episodio te ha tocado, pues quizás estés más cerca de lo que crees, no solo venir a las jornadas, sino de darte el permiso de que tú puedas conseguir emprender y no tirar la toalla. Así que para que no te pierdas nada, suscríbete, comparte y recuerda, los negocios no lo ganan los más listos, los ganan los que no se rinden. Así que yo seguiré por aquí escuchándonos en este siguiente podcast o viéndonos como tú quieras.